Bienvenidos una vez más a nuestro rincón de análisis y misterios del entretenimiento. Hoy nos sumergimos en las profundidades de un enigma que ha logrado capturar la atención de millones de corazones alrededor del globo, un secreto silencioso que se esconde tras las miradas intensas, las sonrisas cómplices y las escenas cargadas de emoción de una de las parejas más resonantes y queridas de la televisión turca. Sí, estamos hablando de la dupla estelar, Can Yaman y Demet Özdemir, y del tan comentado y enigmático secreto de su supuesto amor. Aquella chispa eléctrica que sentimos vibrar en cada capítulo de Erkenci Kuş, ¿fue un fuego real y apasionado? ¿Existió algo más allá de la cautivadora ficción que prendió la llama en la imaginación de tantos seguidores? Abróchense los cinturones, porque nos embarcamos en una inmersión profunda, analizando cada detalle, descifrando cada señal y desentrañando las pistas para arrojar luz sobre esa pregunta que resuena en innumerables conversaciones: ¿qué hubo realmente, más allá de los guiones y los aplausos, entre Can Yaman y Demet Özdemir? Si son recién llegados a nuestra comunidad de detectives del entretenimiento, les invito encarecidamente a darle al botón de suscribirse y a activar esa campanita tan útil para que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones exclusivas y análisis fascinantes sobre el mundo del espectáculo. Para poder comprender la magnitud de este fenómeno y la fascinación que generó, es fundamental que viajemos atrás en el tiempo, al mismísimo génesis de su conexión. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el vibrante y energético set de rodaje de Erkenci Kuş, una producción que en muchos rincones del mundo, incluida la nuestra, terminó siendo conocida cariñosamente como Pájaro Soñador. Desde el instante mismo en que sus miradas se cruzaron por primera vez en aquel ambiente de creación artística, la química entre ambos se manifestó de una manera casi eléctrica, completamente palpable. En la trama encarnaban a Can Divit y Sanem Aydin, dos almas destinadas a cruzarse en el camino y a librar una batalla contra un sinfín de obstáculos, tanto internos como externos, para poder consolidar su amor. Y vaya si lo lograron, conquistando no solo la pantalla, sino también los sueños de los espectadores, quienes empezaron a vivir sus propias fantasías a través de ellos. Sus miradas se encontraban con una intensidad que parecía traspasar los límites de los diálogos escritos en el guión, sus abrazos emanaban una calidez y una autenticidad conmovedoras, y sus risas compartidas durante los breves descansos en el set se convertían instantáneamente en materia de conversación y, por supuesto, de noticias. Era como si el público en su conjunto no se enamorara únicamente de los personajes ficticios, sino de la poderosa y seductora posibilidad de que esa conexión mágica y palpable que percibían fuera, en realidad, algo tangible y verdadero. Y es precisamente en este punto, en el delicado equilibrio entre la fantasía y la realidad, donde reside el corazón de nuestro misterio. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, a menudo se deleita en difuminar las líneas entre lo que es puramente ficticio y lo que puede ser real. Y los actores, por el exigente arte de su profesión, deben poseer la habilidad innata de proyectar emociones profundas, de dar vida a sentimientos que quizás no experimentan en su propia existencia. Pero ¿cuándo exactamente esa magistral proyección trasciende la mera actuación y se transforma en algo más substancial? Los seguidores más fervientes y observadores de Erkenci Kuş no tardaron en notar detalles, pequeños gestos que parecían salirse del libreto, comentarios sutiles pero reveladores en entrevistas conjuntas, fotografías compartidas en redes sociales que, a los ojos de los fans, alimentaban de manera exponencial la teoría de que Can y Demet podrían haber sido mucho más que simples colegas de trabajo. La semilla de un posible romance se plantó y comenzó a germinar, alimentada por rumores de citas secretas, de una relación que, de existir, mantenían celosamente en privado para salvaguardar su espacio personal y profesional de la voraz mirada pública. Y créanme cuando digo que la especulación, una vez desatada, se volvió voraz, consumiendo cada fragmento de información disponible. Ahora procedamos a analizar las pruebas, o al menos, aquello que los fans más dedicados consideraron como evidencias irrefutables. En cada aparición conjunta, ya fuera en entrevistas televisivas o en eventos públicos, se les observaba una comodidad y una naturalidad asombrosas compartiendo bromas internas, a veces con una complicidad tan evidente que hacía que los focos de las cámaras parecieran brillar con una intensidad aún mayor. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su estilo directo y sin rodeos al expresarse, a menudo tenía palabras de elogio para Demet, no solo destacando su indudable profesionalismo y su talento actoral, sino también haciendo alarde de su belleza y su dulzura inherente. Demet, por su parte, siempre mantuvo una postura más reservada,
pero al mismo tiempo, demostraba un sincero agradecimiento por la oportunidad de trabajar con él, enfatizando siempre la excelente relación de compañerismo que reinaba en el set. Sin embargo, son precisamente esos detalles sutiles, esos instantes fugaces, los que encendían las alarmas y avivaban la imaginación de los fans. Un roce de manos que quizás duraba un segundo más de lo estrictamente necesario, una mirada sostenida que parecía contener un universo de significados no verbales, una risa compartida y espontánea en un momento de aparente tensión. La prensa turca, siempre insaciable en su búsqueda de primicias y escándalos, desempeñó un papel crucial en la propagación de estos rumores. Circulaban incesantemente informaciones sobre avistamientos de la pareja juntos fuera del horario estrictamente laboral, en discretos restaurantes o disfrutando de paseos por la ciudad. Se publicaron fotografías, a veces intencionadamente borrosas o tomadas a una distancia considerable, que servían como combustible perfecto para la vorágine especulativa. Y cada vez que uno de ellos compartía alguna publicación en redes sociales, ya fuera una foto o un comentario con un tinte ligeramente romántico, el fandom entero se revolucionaba, como si cada pequeña pieza encajara en un rompecabezas gigante, analizado y debatido hasta la extenuación. Es vital recordar en este punto que la vida de un actor, especialmente cuando alcanzan un nivel de fama global que trasciende fronteras, está perpetuamente bajo el implacable escrutinio público. La presión ejercida por los medios de comunicación y por los seguidores, que ansían una vida personal emocionante y digna de portada, puede llegar a ser abrumadora. Y en ocasiones, la línea que separa lo que es genuinamente real de lo que es una construcción cuidadosamente orquestada por el aparato mediático, se vuelve peligrosamente difusa. ¿Sería posible que la química en pantalla fuera tan poderosamente efectiva, y la dinámica entre ellos tan excepcionalmente buena, que simplemente disfrutaran de la atención que generaban y de la energía vibrante que emanaba de esa conexión, independientemente de si era romance o no? Además, la forma en que ambos gestionaron estos persistentes rumores es, en sí misma, un elemento digno de análisis. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir jamás confirmaron explícitamente la existencia de un romance. Sus respuestas ante las preguntas directas solían ser cautoas, a menudo evasivas, lo cual, paradójicamente, solo servía para alimentar aún más las teorías y especulaciones. Solían afirmar que eran buenos amigos, que se profesaban un profundo respeto mutuo, y que la intensa química que se percibía en pantalla era el resultado de una dirección acertada y de su innegable profesionalismo como actores. Y si bien estas explicaciones son, sin duda, totalmente válidas y plausibles en el contexto de su profesión, para una gran parte de sus seguidores, simplemente no resultaban lo suficientemente contundentes como para acallar la persistente posibilidad de que algo más profundo y romántico estuviera ocurriendo. Pensemos en el impacto avasallador de Erkenci a nivel internacional. La serie no solo conquistó Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno cultural global, siendo traducida a decenas de idiomas y cautivando a audiencias en innumerables países. Y con esa popularidad masiva, la pareja formada por Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la pantalla para transformarse en un auténtico símbolo del romance moderno. Sus fans, no solo en su país de origen, sino también en Latinoamérica, Europa y Asia, estaban completamente cautivados por su historia, por la conexión que emanaba de ellos. Y para esta vasta legión de seguidores, la idea de que esa conexión especial pudiera, de alguna manera, trascender el universo ficticio de la pantalla, se convertía casi en un anhelo, en un deseo profundo. A veces los fans desean con tanta intensidad que algo sea real, que se embarcan en una búsqueda incansable de pruebas, hasta el punto de encontrarlas incluso en lugares donde quizás, objetivamente, no existan. El inevitable desenlace profesional llegó. Cuando Erkenci concluyó su exitosa andadura, y cada uno de los actores comenzó a emprender caminos profesionales distintos, la especulación sobre su relación privada se intensificó aún más. ¿Se separaron porque su relación personal no prosperó? ¿O simplemente porque sus trayectorias profesionales los llevaban en direcciones divergentes? Can Yaman se embarcó en audaces proyectos internacionales, mientras que Demet continuó cosechando éxitos y consolidando su carrera en el panorama turco. Y aunque ambos han compartido públicamente recuerdos cariñosos de su tiempo juntos, la chispa que antes se percibía con una intensidad deslumbrante, ahora se sentía como un eco del pasado, un recuerdo melancólico. Es de vital importancia considerar el contexto cultural en el que se desarrolla esta historia. En muchas culturas, especialmente en la de origen de estas producciones, la discreción y la protección celosa de la vida privada son valores profundamente arraigados y muy apreciados.
Lo que para un público occidental podría ser considerado una actitud normal de compartir, para ellos podría representar una invasión inaceptable de su intimidad. Por lo tanto, la reticencia a confirmar o negar un romance podría haber surgido de un deseo genuino y sincero de mantener su vida privada alejada del implacable foco de los medios. Hoy en día, Tokanyaman como Demet Özdemir han continuado adelante, tanto en sus vidas personales como en sus exitosas carreras. Ambos han tenido otras parejas, han participado en diversas series y películas que han ampliado sus repertorios y han reafirmado su talento. Sin embargo, el recuerdo imborrable de Can y Demet como Can y Sanem, y la pregunta persistente sobre la autenticidad de su conexión, sigue latente en la memoria de incontables fans. ¿Fue todo una actuación magistralmente ejecutada? ¿O existió un amor verdadero que, por las razones que el destino o las circunstancias dispusieron, no tuvo la oportunidad de florecer plenamente más allá de la luz de las cámaras? La verdad, cruda y sencilla, es que a menos que Can Yaman y Demet Özdemir decidan, en algún momento futuro, revelar los detalles más íntimos y personales de su relación, el misterio seguirá envolviendo su conexión para el público. Y quizás, solo quizás, en esa deliberada ambigüedad, reside una parte intrínseca de su cautivador encanto. Es la magia inconfundible del cine y la televisión, esa capacidad casi sobrenatural de hacernos creer, de hacernos sentir parte de algo más grande y trascendente. Nos enamoramos de los personajes, nos sumergimos en sus historias, y cuando vemos a los actores que les dan vida, es sumamente fácil proyectar nuestros propios anhelos, nuestros deseos más profundos y nuestras esperanzas en ellos. Lo que sí podemos afirmar con absoluta certeza, sin lugar a dudas, es que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue algo excepcional, verdaderamente extraordinario. Fue una de esas conjunciones astrales, de esas combinaciones mágicas que se dan con una frecuencia extremadamente rara en la industria, donde dos talentos excepcionales se encuentran, se complementan y juntos crean algo verdaderamente inolvidable. Ya sea que esa magia palpable se tradujera en un romance real y profundo, o en una profunda amistad forjada en el respeto mutuo y un profesionalismo impecable, el resultado final para el público fue una historia de amor que nos hizo suspirar de emoción, reír a carcajadas y sobre todo creer en la fuerza inquebrantable de la conexión humana. Así que el secreto de su amor, quizás nunca sea completamente desvelado. Y tal vez, solo tal vez, en esa falta de respuesta definitiva, reside la verdadera belleza de toda esta fascinante historia. Nos quedamos con las imágenes imborrables, con los recuerdos vívidos de Can y Sanem, y con esa pregunta que sin duda seguirá alimentando nuestras fantasías de amantes del drama turco. Y hasta aquí llegamos con esta profunda y apasionada investigación sobre el posible secreto del amor entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos recorrido el laberinto de rumores, analizado minuciosamente cada señal, y reflexionado detenidamente sobre la compleja naturaleza de la fama, la ficción y la realidad. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje de descubrimiento tanto como yo. Me encantaría, de todo corazón, conocer sus opiniones. ¿Ustedes creen que hubo algo más allá de la pantalla entre ellos? ¿Cuál fue su momento favorito e inolvidable de Erkenzicus? Les invito a dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con todos ustedes. Y si este vídeo ha logrado capturar su interés y su atención, no olviden darle un gran y sonoro me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también profesan un amor profundo por las cautivadoras historias turcas. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones, análisis y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar. Adiós.